Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana después de esta interesante conversación con el senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo. Ahora continuamos con este recorrido de invitados especiales y nos acompaña Natanael Concepción, es abogado internacionalista y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, para analizar el discurso del presidente Leonel Fernández y hablar otros temas. Leonel Fernández. Bueno, es que está... de Fuerza del Sí, Pueblo. no, Y pero muy Natanael, bien. Espectacular. Febrero del 25. Espectacular. el discurso del presidente Luis Abinader. Indica que usted está en sintonía En con el sentimiento de consultoría la mayoría del pueblo. En consultoría política decimos que el voto es una decisión consciente que se toma a través del inconsciente. Fuerza Pueblita le salió el inconsciente. Bienvenido, Natanael. Bien, gracias a ustedes, un placer estar aquí con amigos y además con personas que elevan la calidad del debate, porque Gracias. debo decir que ustedes hacen un programa de buen nivel y eso hacía falta en la República Dominicana. Gracias. Natanael, ¿cómo evalúas en líneas generales el discurso del presidente el día de ayer? Hay un contexto global que no puede ser obviado. En realidad hay situaciones difíciles, evidentemente en sus condiciones de partido de oposición, pues su trabajo es hacer una oposición, pero yo creo en la oposición constructiva. ¿Cómo ven el discurso en líneas generales? 2 horas de discurso, temas macroeconómicos, temas de salud. Trató de tocar todos los temas, pero ustedes como Fuerza del Pueblo, ¿cómo evalúan el contenido, la sustancia del discurso del presidente Abinader en el día de ayer? Mira, un presidente de la República cuando comparece a una rendición de cuentas, evidentemente trata de dar la mejor imagen posible de lo que ha hecho, y eso es normal. Además, en el caso del presidente Abinader, pues hizo un gran esfuerzo por transmitir optimismo al país, y eso también en principio es bien. Luego, en el contenido hay que ver las cosas por parte, porque nosotros no somos de lo que nos gusta dar un calificativo, sino analizar y que cada quien a partir de ahí adquiera su conclusión. Por ejemplo, nosotros nos llamó mucho la atención que el presidente insiste en algo que ya el gobernador del Banco Central había planteado, que es el 12.3 de crecimiento. ¿Y por qué eso a nosotros nos preocupa? Hay quienes han dicho que la Fuerza del Pueblo, especialmente el presidente Fernández, observa esto, a veces dicen que con mezquindad, a veces dicen que por desmeritar al gobierno. No, lo que nos preocupa es que el gobierno parta de una premisa errada. Estamos gestionando una crisis y la crisis, si no se tiene conciencia de su dimensión, el precio lo vamos a pagar los ciudadanos. Entonces, como un partido de oposición responsable, nosotros queremos poner en contexto algunas cosas. Partiendo de eso, el 12.3 es lo que se llama rebote estadístico. Esto no nos lo hemos inventado aquí en la Fuerza del Pueblo. Si usted toma la CEPAL, toma lo que ha planteado en sus informes la CEPAL y luego toma las declaraciones de Alicia Bárcena, de Daniel Titten, que es el segundo de Alicia Bárcena, lo que se ha analizado es que aquí en el mundo, como el 2020 fue un año de parálisis, hay que tener cuidado a la hora de estimar el crecimiento en comparación con el 20, porque tú partes de un momento en el que la economía se cerró, porque se paralizó la actividad productiva, uno en la que se comenzó a mover. ¿Qué va a pasar? Evidentemente que se va a ver en un dinamismo. El mejor ejemplo quizás es abril. En abril del 2021, el gobernador del Banco Central anunció una noticia de récord Guinness, que el país había crecido un 47%. Yo no sé, todo el que haya estudiado la historia económica sabe que un crecimiento de un 47% es una cosa que llama la atención. Ahora, ¿por qué le daba un 47% al gobernador del banco el crecimiento en abril del 21 con relación a abril del 20? Porque recuerden que en marzo y abril hubo una parálisis total de la economía. ¿Qué es lo que hemos planteado? Que si bien es cierto, cuando tú lo comparas con el 12, el crecimiento, el 20, el crecimiento 12.3, eso debe verse en contexto. Y debe compararse con el año prepandemia que da un 4.7, que es bueno, no es malo. Es bueno, porque la proyección era 0. El otro tema que nos llama la atención es el tema que tiene que ver con la superación de la pandemia. Ciertamente el país, y es algo que se le debe reconocer al gobierno, el gobierno ha dado un tratamiento efectivo a muchos aspectos de la pandemia, sobre todo con la vacunación, y hemos ido atravesando lo peor de la pandemia. Ahora nos preocupa que el gobierno de alguna manera subestime la pandemia y sienta que ya ha acabado. Una pandemia no se decreta a nivel presidencial. De hecho, es la OMC, son los organismos técnicos que deciden cuando una pandemia ha pasado. Si usted entra hoy a la página del Ministerio de Salud, todavía hay contagiados en la República Dominicana. Claro. Pero si usted entra hoy a la página por ejemplo, a las páginas globales que le dan seguimiento, John Hopkins, perfecto, que le dan seguimiento a los contagiados a nivel global, usted encuentra que los contagios siguen en el mundo. ¿Que hemos avanzado? Sí, pero nos preocupa de nuevo que el gobierno
parta de una premisa errada y eso le impida poder atender la crisis. Luego, lo otro que nos llama la atención son las medidas de mitigación de la crisis. El gobierno está gestionando un momento difícil, como bien usted dijo. Viene del COVID, además de eso hay una tensión geopolítica que tiene un impacto directo. Por ejemplo, son países productores de trigo, para ponerte un ejemplo, que indica que el pan va a subir más. Entonces eso requiere el diseño de unas políticas de mitigación. El gobierno anunció ayer que de los programas de política social existentes van a haber algunos ajustes. Nosotros nos parece que en un momento como este, tan excepcional, las políticas sociales deben de ser más amplias. Porque de nuevo, aquí nos preocupa un enfoque que es la prioridad. Nosotros vemos que el gobierno está cargado de muy buenas intenciones y de muchos proyectos que quiere hacer. Ahora, en un contexto de crisis, tu prioridad debe ser la crisis. Y la crisis es cómo la crisis afecta a la gente. Por ejemplo, cuando tú ves las medidas, esto requeriría el diseño de nuevas políticas sociales, de no solo ampliar la existente, sino de diseñar nuevas. Eso no estuvo en el discurso. Pero la pregunta es la clase media. Aquí estamos corriendo un riesgo de que el que había logrado una estabilidad económica la pierda. De que alguien que comía en su casa termine comiendo en el comedor económico. Entonces eso hay que tener, digamos, cuidado. Así como tú tienes que tener políticas sociales para los más desfavorecidos, que creo que hay que ampliarlas y crear más, tienes que pensar en la clase media, pero tienes que pensar en el pequeño negocio, tienes que pensar en las mujeres solteras. Entonces nos parece que el diseño de política para atender la crisis queda de ver, o sea, tiene que ser más amplio. Pero el sector productivo por igual, para concluir, si tú tienes ya una inflación, que lo vamos a referir a ella porque diferimos de algunas de las cosas que se dijo sobre la inflación. Si tú tienes una inflación ya golpeándote y tienes una tensión geopolítica que te va a afectar los precios de la canasta, hay dos acciones que nos gustaría ver que el gobierno hiciera y que no lo vimos tampoco reflejado. La primera de ellas es una política más activa hacia el sector productivo. ¿Cómo tú garantizas que esa soberanía alimenticia dominicana se fortalezca? Eso no nos quedó claro. Luego, si hay una crisis global, ¿por qué no hacer lo que hizo el presidente Fernández cuando afrontó crisis globales? Fue al escenario global a buscar apoyo para poder responder localmente. Nos parece que ahí faltó también ese enfoque de que la diplomacia dominicana se pusiera al servicio de los intereses dominicanos. No en esta polémica que el amigo canciller ha desatado con Rusia. No, yo lo que lo quiero ver a usted es tocándole la puerta a los países petroleros para buscar facilidades. Yo lo quiero ver a usted yendo a donde los países que son productores de trigo y de soya para poder mitigar el impacto de esto. O sea, lo que estamos hablando es que nos preocupa el enfoque, la prioridad, y nos preocupa el enfoque hacia la mitigación de la crisis. Parte del rol ahora, si el gobierno puede hacer un tren hacia Santiago, perfecto. Si puede hacer todo eso, está bien, pero el momento ahora es otro. El momento ahora es de gestionar una crisis y priorizar a la gente. Eso es lo que vemos. ¿Entiende, Natanael, que el gobierno no tiene conciencia del nivel de crisis que existe actualmente y que por eso quizás no está actuando en función a? Mira, desde que llegó el gobierno, nosotros hemos notado algo que el presidente Fernández ha señalado. El presidente es una persona optimista, cosa que le reconocemos y que valoramos. Pero el gobierno eliminó la palabra crisis desde que entró. Si busquen en las intervenciones oficiales, ustedes no ven que hay una referencia a la palabra crisis. Y eso de nuevo nos preocupa. ¿Por qué? Porque bueno, es que hay una crisis. Si no lo hubiera, no nos preocupara. Pero es que hay una crisis que de hecho es global. Incluso una crisis que no generó este gobierno, debo decir. Es una crisis que encontró, que es propio del contexto internacional. Entonces a nosotros nos preocupa el enfoque con relación a la crisis como partido, ¿no? Natanael, tú planteabas algo en materia internacional y lo quiero rescatar, porque ayer en el discurso, y yo lo tomaba como nota, y lamentablemente en materia de relaciones internacionales, lo que se destacó fue el tema de la declaración conjunta entre Panamá, Costa Rica, República Dominicana, el tema de las facilidades, que no se explicó en qué contexto van a ser esas facilidades que va a dar esa declaración conjunta. Y a mí me parece que es muy pobre lo que se está haciendo en materia internacional. Y me gustaría que matices esa parte, porque la República Dominicana en los últimos años se había caracterizado como un país en la región, o el primer país de la región, en mantener vinculaciones con otros países, tanto de nuestra región como de otras regiones del mundo, para buscar ayuda, ¿verdad?, de aquellos países que puedan, y intervenciones puntuales, incluso en el establecimiento de esquemas de paz.
no vemos a la República Dominicana asumiendo ese rol desde que asumió este gobierno. Mira, sí, ciertamente hay una ruptura con un enfoque que había tenido la política exterior, que era un enfoque de poner a la República Dominicana como un país de mediación. Eso porque nosotros somos un país pequeño, no tenemos armas nucleares, no producimos petróleo, no somos decisivos en un conflicto. Ahora, si jugamos un rol de mediación, jugamos un rol estratégico. Ejemplos. Se da el conflicto entre Colombia y Venezuela. El presidente Fernández no condenaba ni a Colombia ni a Venezuela, era el mediador del conflicto. ¿Y qué provocaba eso? Bueno, que teníamos una relación comercial con Colombia, que nos proveía de gas y de carbón, entre otras cosas, y tenía una buena relación con Venezuela, que nos proveía de petróleo. Ese es nuestro rol, ¿no? Entonces, el presidente Fernández iba y se reunía con Fidel, pero iba y veía a Bush y a Obama. De hecho, el último presidente dominicano, por cierto, recibido en visita oficial en la Casa Blanca fue él. Entonces, lo que te quiero decir es que ese enfoque fue productivo a nivel del país. Y luego, en medio de una crisis, el presidente Fernández fue activo para nosotros participar en Petrocaribe. Fue activo en la Asamblea General de Naciones Unidas para procurar, en el caso del 2008, contra la crisis de la especulación, mitigar el efecto. Es decir, lo que decimos es que una crisis global no se puede enfocar solo desde el ámbito local. Hay que ver en el escenario global qué acción tú puedes desplegar que te ayude a resolver el problema local. Porque gran parte de tu problema, como bien se ha reconocido, viene de un contexto global adverso. Manuel. Natanael, mira, yo te estoy escuchando y comparto muchas de las inquietudes que estás presentando ahí. Ahora, yo entiendo el rol de ustedes, o sea, un rol de opositor, y yo inclusive he valorado el ejercicio que ustedes hacen como opositor, porque hacen un ejercicio diferente. O sea, yo odio la cháchara política, de donde venga, yo la odio. Ahora, si fuéramos a destacar quizás cosas positivas, Natanael, porque por ejemplo, yo pienso que en materia de salud, aunque lo he dicho, tengo inquietud de saber qué es lo que se ha hecho con todo ese dinero, dónde se ha comprado, por qué allí. O sea, hay cosas que yo quiero cuestionar de la forma en la que se ha manejado el tema económico en la gestión de la pandemia. Ahora, la realidad es que hay números ahí positivos que nos colocan inclusive como referente a nivel mundial en materia de, o sea, en materia de vacunación, en materia de gestión de la crisis, todo eso. Ahora, el tema, por ejemplo, de la construcción del muro, el inicio, o sea, yo no creo que un dominicano consciente, y lo he dicho, eso no va a solucionar el problema, pero va a mitigar parte de él. O sea, hay cosas positivas, pero me gustaría a ustedes, que usted, por ejemplo, el manejo macroeconómico, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con ustedes, eso es una falsa. O sea, el tú hablas de un crecimiento, un 12 punto y pico por ciento, dice, crecimos más que China, pero imposible. O sea, ahora, de que ha habido un manejo responsable del tema macroeconómico, eso también es real. Entonces, pero me gustaría la visión de ustedes, ¿cuáles cosas positivas pudiéramos señalar de esto? Que repito, no es una rendición de cuentas, pues eso no existe en República Dominicana, pero me parece un discurso aceptable, pero yo quiero escucharlo a ustedes. Mira, si tú analizas, nuestro rol opositor ha sido muy prudente. El gobierno va para 2 años, nosotros hemos colaborado, hemos criticado cuando hemos disentido, pero evidentemente una oposición tiene una visión crítica y eso es lo que fortalece la democracia. Exacto. Ahora, eso no impide reconocer cosas. Hay estabilidad macroeconómica, el gobierno la ha logrado mantener, claro. Eso está bien. Hay estabilidad macroeconómica, eso es importante para el país. Se ha captado inversión, eso también es importante. El turismo ha tenido una recuperación importante, eso también lo vemos con buenos ojos. El gobierno fue capaz de dotar al país de una cantidad de vacunas importante para poder mitigar el primer impacto de la crisis. Incluso fue capaz de arriesgarse con la tercera dosis y le salió bien en beneficio del país. Esas cosas las vemos bien. Ahora, nos preocupan las que te estamos diciendo y otras. Por ejemplo, vámonos al tema macroeconómico que planteas. En el discurso se plantean varias premisas. Lo del crecimiento, que ya lo expliqué, lo de la inflación, que quisiera explicarlo, y lo de los empleos, sí, que es importante. Con lo de los empleos, la cifra que da el presidente se refiere a la TCS. Y cuando tú la revisas es correcta con relación a la TCS. Lo que pasa es que hay otra cifra, la del Banco Central, que incluye al sector informal y al formal. Y cuando tú te vas a la cifra del Banco Central, la realidad es que no se ha recuperado el empleo prepandemia. Exactamente. Entonces, digamos que estaríamos parcialmente de acuerdo con lo que dijo el presidente en cuanto a que usa la cifra de la TCS, pero le sugeriríamos al gobierno que vea la realidad más completa y vea la cifra oficial del Banco Central que incluye al sector informal. ¿Y por qué le decimos que la vea? Bueno, de nuevo las premisas son muy importantes. Si tú partes de una premisa de que ya se recuperó el empleo, pues no va a activar política para los que todavía están sin empleo, que según el Banco Central es una buena cantidad. Entonces, ahí vamos con el tema de los empleos. Con el tema de la inflación, nosotros queremos apuntalar algunas cosas. El gobierno plantea el tema de que
la inflación es en gran parte importada. Compartimos gran parte del argumento, es cierto, una gran parte de la inflación es importada. Ahora nosotros hemos planteado una cuestión. Cuando tuve la inflación en América Latina, no te digo en Europa, en América Latina, que son países de economía similar, sucede lo siguiente, que solo Brasil, Argentina, Venezuela tienen una inflación más alta que nosotros. Ahora analicemos esos tres países. Venezuela ha roto todos los récords Guinness de inflación. Argentina ha sido una economía que tiene muchos años con una inflación alta y Brasil también. Entonces, ¿por qué República Dominicana está tan alta? Si Costa Rica y Panamá tienen los mismos problemas externos que nosotros, ¿no? Pues estamos todos en la crisis. Colombia, Perú y niveles de crecimiento similares. ¿Por qué la economía dominicana tiene una inflación más alta? Ahí es que nosotros sostenemos que hay un elemento de política local que ha incidido en que la inflación sea más alta. Es un dato, digo, no es una suposición. Natanael. ¿Y qué hemos visto? Sí, y para matizar ahí, el presidente hablaba de un 43% que viene de factores externos, y lo decía yo más temprano, pero hay un 57% entonces que resta y corresponde entonces a factores internos, y quisiera que lo matices, porque si la inflación es un 8.50%, y si le aplicamos la regla de 3, estamos hablando de que solamente el 2 punto tanto o 3 corresponde a los factores externos de que ellos hablan. Entonces, creo que ha faltado algún tipo de política desde el Estado central, ¿verdad? Desde el gobierno central, para mitigar el tema de la inflación. En efecto, lo que le planteamos al gobierno es que, si bien es cierto, compartimos que hay un contexto externo que te aumenta la inflación, de nuevo que cuidado si parten de una premisa errada. Que no vean que la inflación dominicana es solo externa, que se vean en el contexto latinoamericano, identifiquen los factores internos que hay, porque lo que sí es una realidad hoy día es que al bolsillo de la gente la inflación lo está golpeando, y lo está golpeando como nunca lo había golpeado. Y aquí está golpeando más que en Costa Rica, más que en Panamá, más que en Colombia, más que en el resto de América Latina, salvo esos tres países que dije. ¿Y por qué es así? Como bien dices, Eduardo, nosotros hemos identificado algunos factores, pero el mismo gobierno podrá identificar otros. Por ejemplo, hubo un problema de política monetaria. En toda la región y a nivel global hubo una política monetaria expansiva. Eso es correcto. La cuestión clave fue cuándo se debía recoger la política monetaria expansiva. Y aquí se actuó tarde en la medida de restricción. Y eso hizo que una masa circulante tan abundante para el tamaño de la economía sobrecalentó la economía y generó el fenómeno de aumento de inflación. A eso se agrega que los precios del petróleo son un factor clave, como bien dijo el presidente en el discurso, pero el gobierno había identificado algo, porque en el anterior discurso el presidente habló de una reforma a la ley de hidrocarburos que no se ha concretizado. 52 semanas después. Esa reforma a la ley de hidrocarburos tenía que ver con que aquí hay una serie de impuestos asociados al combustible que hacen que el impacto inflacionario del petróleo se sienta con más fuerza. Y eso te dispara más los precios del combustible y también te afecta la inflación. Entre otras razones, como ustedes ven, hay razones de política interna. Lo mismo pasa con los alimentos. Vuelvo al tema de que hay que desarrollar una política más proactiva con el sector productivo, para hacer que los alimentos, que hoy día son un gran problema para el ciudadano, para el dominicano, mantener la calidad de lo que tú comías, no aumentarla, hoy te cuesta mucho más que antes y se te hace más difícil, porque se te aumenta tus gastos, pero no se te aumentan tus ingresos en la misma proporción. Víctor. Yo no voy a entrar en los elementos que dominaron el debate el año pasado y que ni siquiera el presidente hizo referencia. Punta Catalina, reforma fiscal diferida, lo que tiene que ver ahí con los fideicomisos, las alianzas público y privadas, pero lo que sí quiero centrarme es en algo que él sí enunció, en función a la oleada de reformas que él está proponiendo a través del Consejo Económico y Social, y que al final y al cabo yo no veo la concordancia entre ese objetivo de Estado con el aspiracional de la sociedad dominicana. Entonces, ¿cuál es la postura de la Fuerza del Pueblo de cara a esa propuesta de reformas que está estableciendo el gobierno a través del CES, y que de alguna u otra manera, desde mi punto de vista, un error nuestro como partido, nos separamos del debate en función a la reforma constitucional? No, bueno, digamos, en principio el gobierno ha convocado una serie de reformas de diálogo. Nosotros evidentemente hemos acudido a ellas. Son una buena cantidad de mesas que están discutiendo en paralelo distintos proyectos de reforma.
Hay una, la constitucional, que es la única de la que nosotros no hemos apartado, y no hemos apartado de esa por una razón, que es la siguiente. Nosotros entendemos, primero, que en este contexto no hay una justificación a una reforma. Aquí lo que hay es una crisis que requiere medidas de atención. No vemos claro el argumento que plantea el gobierno para una reforma constitucional, y entendemos que una reforma constitucional una vez se abra la Asamblea Soberana, y hemos escuchado cosas. Por ejemplo, doña Milagro Ortiz Bosch. Perdón, cosa con la que tanto Manuel como yo lo hemos expresado públicamente. No estamos de acuerdo en que ustedes como fuerza política, sobre todo, como decía yo el otro día en un análisis, siendo el partido político que hizo la última reforma del 2010, no la última, sino la más completa, la más amplia, los que más han trabajado en el tema constitucional, si ustedes abandonan ese escenario, ustedes están dando pie a que el PLD y ellos se pongan de acuerdo, de la forma que sea, para pasar esa modificación. Entonces creo, humildemente, que aunque estén en contra, deben estar ahí y plantear sus razones de por qué no la apoyan. Bueno, lo que pasa es que hay una mecánica ahí que es la siguiente. La mesa, nosotros hemos participado de todas y seguimos participando de todas menos de esa. Ahora, ¿qué ocurre en esa mesa? Bueno, cuando el debate en la mesa se trata de discutir los artículos de la Constitución, ¿qué tú haces? Porque tú no apoyas que se haga la reforma. Es decir, la mesa ahora va a una modalidad en la que va a discutir artículo por artículo los que se quieren reformar. Ahí debe participar el que esté de acuerdo con la reforma. Nosotros ya no hay espacio para disentir en el conocimiento de esos artículos. Bueno, pero es que te pregunto, si tú dices, yo no estoy de acuerdo de que se reforme en este momento la Constitución, luego tiene sentido que tú participes en 15 reuniones diciendo, vamos a modificar el artículo 1, el artículo 2. Creo que es un contrasentido, y es lo que nosotros hemos visto en el partido. Es decir, nosotros nunca nos hemos cerrado ningún diálogo, y de hecho el gobierno podrá darse cuenta, y la población, de que no ha habido otro partido de oposición que haya colaborado más con la gobernabilidad que la Fuerza del Pueblo. Ahora, eso no implica que nosotros renunciemos a nuestras posiciones de principio. Nosotros no somos antirreforma absoluta. Nosotros lo que entendemos es que una reforma constitucional, que es un pacto social, debe tener unos objetivos que ameriten tú abrir una reforma constitucional. Y vemos también pronunciamientos que nos preocupan. Por ejemplo, es de público conocimiento que doña Milagro Ortiz Bosch planteó e insistió que había el tema del 50+1. Que era corrupto, vamos a matizarlo, que era corrupto. No, y que había que modificarlo. Y que laceraba la democracia. Yo no había visto eso. Eso. Y bueno, muchos dirán que afortunadamente el presidente se apartó de ese planteamiento, cosa que me parece bien. Pero el problema es que cuando se abre el Congreso, otros congresistas pueden ser persuadidos por el planteamiento de doña Milagro. Exactamente. Entonces, bueno, así hay muchas cosas que no se han planteado en público que pudiesen ocurrir. Entonces creemos que no es prudente en un contexto de crisis abrir un tema que va a polarizar, que va a crear mucho inconveniente. Está el tema de la nacionalidad. En los sectores nacionalistas hay preocupación por la sentencia 168-13, que se aproveche la reforma para revertirlo. En las iglesias hay preocupación por el tema del aborto. Es decir, esto genera una tensión social, no solo una tensión política. En medio de una crisis. Natanael, esos planteamientos, esa preocupación que tú estás planteando ahí, lo único que desde mi punto de vista hacen es reafirmar la posición mía y de Elvin. ¿Por qué? Porque si hay sectores que tienen preocupación y ustedes como partido se entienden que deben ser representantes o por lo menos tratar de hacer empatía cognitiva y afectiva con todos los sectores de la sociedad, entonces con mayor razón para no apartarse. Pero mira lo siguiente, la costumbre construye paradigmas, construye estilos de comportamiento. Yo dije aquí, cuando Leonel Fernández se paró, recuerdo aquel discurso del presidente en diciembre en Palacio, o la rendición de cuentas de los popis, como yo le he llamado, que Leonel se paró, se preparó primero, utilizó a las secretarías que le entregaran un informe, porque yo sé que fue así, y se paró a desmontar tema por tema de lo que había planteado el presidente. Yo dije, inclusive, hice un comentario sobre eso y dije que para mí ese debía ser el punto de partida del estilo de oposición en este país. Yo que tengo años promoviendo un gabinete de la sombra, no puedo desdecirme de eso. Entonces, ahora cuando ustedes salen del escenario, fíjate lo que tú estás planteando, no, ¿para qué vamos a estar ahí si van a discutir ahora artículo por artículo? ¿Qué es lo que estoy esperando yo? Partiendo de ese estilo que ustedes han presentado. ¿Vamos a reformar el artículo 2? No, nosotros estamos en contra de eso. ¿Por qué? Mira, porque tú puedes subsanar eso con la ley tal, con el artículo tal, o sea, presentar una propuesta alternativa, no solamente decir, me opongo a que reformen la Constitución, esto y en esto, porque es un tema de principio nuestro. No, la Constitución de la República, como tú has señalado, es un tema de un pacto social. Y los pactos sociales, evidentemente, obedecen a realidades sociales. Yo estoy en contra de la reforma, yo, por ejemplo, ahora.
Ahora, yo estoy en contra de la reforma y yo he planteado por qué y diversos elementos he presentado de por qué estoy en contra de eso. Ahora, ustedes como partido me parece un error de que se aparten de allí precisamente por lo que te estoy señalando y tú mismo lo estás reafirmando. Hay sectores preocupados con temas o conquistas que ellos entienden que se han alcanzado, el tema de la nacionalidad, etcétera, y son ustedes los que están llamados a defender ese pero tipo de quizás cosas. lo que pasa es que no se ha entendido de qué nos estamos retirando y en qué estamos... Me refiero de esa mesa específicamente. Nosotros tenemos una fuerza legislativa que no ha desaparecido. Por lo tanto, en el momento que se vaya a discutir la reforma, nosotros estaremos ahí y debatiremos en el Congreso la reforma. Usted no tiene fuerza para impedir eso, tú lo sabes. Pero esa pero- fuerza legislativa pero- votó por el fideicomiso de Punta No, Cana. no votó por el fideicomiso. perdón. 3 legisladores Pero tú eres- votaron. tú eres 3 diputado. legisladores, no la Que fuerza siguen del ahí, pueblo. por cierto. Pero si, Siguen ahí, por cierto. Pero si me permiten Conociéndose en aclarar, el comité Vamos a ver. lo que quiero decir Vamos a es... ver. Lo que quiero decir es que nosotros nos hemos retirado de uno de los escenarios de debate del tema. Eso no quita que en la opinión pública instalemos o proponemos por los argumentos que entendamos. Lo que nos parecía es que si nosotros tenemos una posición de que no es el momento, de que no estamos de acuerdo con una discusión, pues no vamos a discutir la parte de ese todo. En ese escenario, ahora, en la opinión pública, en el escenario legislativo, seguiremos actuando con el tema. Y luego sí tenemos propuestas alternativas. Por ejemplo, nosotros hemos dicho... El gobierno centra la reforma en la independencia del Ministerio Público. Nosotros primero, si me permiten, quisiéramos claro, poner en claro. contexto esto, en unos minutitos, porque requiere un chin de tiempo para hacerlo. Lo primero es que veamos qué es independencia del Ministerio Público. Cuando el presidente Fernández llega al poder, un presidente de la República podía quitar el fiscal del distrito en el momento que quisiera. No había impedimento. Eso era así. Un presidente de la República podía hacer eso. Se crea la ley de estatuto del Ministerio Público que promueve el presidente Fernández y a partir de ahí comienza la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué hoy existe Jenny Berenice? Porque se instaló una carrera del Ministerio Público Así es. que nadie puede destituir. Hoy en día un fiscal tiene garantía de estabilidad, que era la base de independencia del Ministerio Público. Ahora, cuando hablamos de independencia del Ministerio Público en este momento, ¿a qué estamos hablando? Bueno, pareciese que lo que estamos hablando es del PETCA y pareciese que lo que estamos hablando es de Miriam. Ahora, yo le pregunto a ustedes, el proyecto de reforma ya es público. ¿Cómo se plantea la designación de el PETCA y de la posición de la Procuraduría General de la República? ¿Quién la designa? El presidente de la República. Y entonces, bueno, ¿en qué estamos? O sea, vamos a hacer una reforma constitucional para fortalecer la independencia de dos cargos, que además de eso lo va a seguir designando bajo la influencia del presidente de la República. No entendemos el punto. Ahora, si es la independencia, nosotros tenemos una propuesta alternativa que no implica reforma constitucional. Tomemos la ley orgánica del Ministerio Público y digamos que el PETCA, que es parte de la preocupación, ¿no? Quien persigue la corrupción, sea nombrado por el Consejo del Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público lo integran fiscales de carrera y que sea un fiscal de carrera. Ahí ya tú logras, si esa era la preocupación, se logra sin reforma constitucional, con una reforma de la ley orgánica. ¿Se entiende? Entonces, por eso entendemos que no procede. Luego, si tú dices, bueno, la independencia la garantiza el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, el diseño del Consejo Nacional de la Magistratura hace que siempre tenga mayoría quien esté en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, eso no lo garantiza. Pero luego vamos a verlo a nivel comparado. ¿Quién nombra el fiscal de Estados Unidos? Hasta donde yo sé, el presidente norteamericano. O sea, y así es en todos los sistemas. Estamos hablando de la democracia modelo. Es decir, también yo siento que se confunde el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que perseguir la corrupción, pero es también el que tiene que atender delitos comunes que afectan a los ciudadanos. O sea, que veamos esto de una manera un poco más amplia. Y por eso es que el procurador forma parte de la política criminal del Estado, indiscutiblemente. Porque es que la política criminal del Estado no es solo la persecución de la corrupción, que es un eje importante en el que hay que insistir. Y de hecho hay que felicitar el espíritu que ha tenido este gobierno de que se rinda cuenta, de que haya transparencia. Perfecto, no disentimos de eso, lo vemos bien. Lo que planteamos es que cuidado, que con una buena intención, vamos a partir de ahí, de que la intención es buena, se crea una distorsión de una magnitud mayor. Pero ahí hay un puntico, y es que fortalece al Ministerio Público, sí, qué bueno, bien, pero entonces le quita el presupuesto, pero y segundo, en la misma propuesta de reforma, implica la reforma al Consejo Nacional de la Magistratura, quitando a ese que ya él entiende que será independiente para quitarlo de ahí. Entonces, sin responder, ¿independiente a quién? Porque el independiente, todo ente racional es político. Entonces, si van a poner un mono ahí, pues perfecto, pongan un mono. Porque si no es de un partido político, si no es de una carrera judicial o abogado reconocido, ¿de quién está endosado? ¿De un organismo internacional? ¿De una sociedad civil que no es civil? Entonces,
Esos son los elementos que yo Víctor. no he visto respuesta. Gracias Natanael Concepción por esta interesante conversación. Nuestros oyentes sé que han podido ponderar la postura de ustedes como Fuerza del Pueblo de su análisis del discurso del presidente Abinader y otros temas como esa independencia del Ministerio Público de la que tanto se ha hablado y se seguirá hablando. Bueno, gracias a ustedes y a su audiencia. Es un placer compartir con ustedes. Encantado.